Muy buenos días. Es el miércoles 4 de junio de 2025, 8 de la mañana con 25 minutos, y por más que quiera uno, no puede llegar a tiempo a sus actividades. Me imagino usted que ahora va en el transporte público. Ay, Dios mío. Me imagino que usted va tratando de cruzar por esta ciudad en la que hoy tendremos un día sumamente especial por todo lo complicado que viene, pero para ello también tenemos plática sabrosa, tenemos algunas herramientas que nos permiten reflexionar un poquito, pero pues no siempre ayudan del todo. Pero bienvenidos a esta emisión de Desmañana 2.0 que está iniciando justo así, y de aquí a ver hasta dónde. Este es Acapulco. Es un video que ya ayer no le pudimos poner por el tiempo, pero que muestra este instante en el que el mar de fondo provoca esto que vemos ahí. En la parte baja de la toma, que le voy a poner nuevamente, vemos a dos personas. Estos dos puntitos que están casi en la izquierda abajo son impulsados fuertemente por el agua. Vean nada más. Y la otra persona pues trata de hacerse a un lado corriendo, y también es alcanzado por el agua. Por fortuna, todas las personas se encuentran a salvo, pero este video, grabado con un dron y difundido en las redes sociales, pues muestra esta fuerza con la que el mar de fondo azotó esta parte del puerto guerrerense, Acapulco, donde pues muchísimas personas, vean nada más ahí la fuerza de este mar, producto de ese efecto de mar de fondo, y siguen ahí las personas. Si es usted observador, ve los puntitos ahí de estas personas que literalmente son pues arrastrados hacia adelante y hacia atrás por la fuerza del océano. Así que uno de estos fenómenos que nos hace pensar en el clima tal y como lo tenemos el día de hoy. Así que siempre cosas para reflexionar. Y ayer que teníamos todos la gran duda de que nuevamente nos iba a llover exactamente como antier, esperábamos nuevamente complicaciones serias. Llovió, pero pues no tan fuerte, lo cual evidencia muchas cosas. La primera de ellas es que la lluvia, cuando se acumula de una forma específica en un lugar, puede colapsar lo que sea, porque ciertamente llueve como muchas temporadas del año, pero lo ocurrido el lunes pasado fue algo excepcional, porque además de llover con gran fuerza, en gran cantidad, se concentró en lugares específicos. Yo diría que casi con un señalamiento mágico en contra, que implica que esos lugares, pues de por sí, tienen problemas con la basura, que mucho de eso está en la calle, es arrastrado a las coladeras que de inmediato se tapan, los canales que van a cielo abierto, pues se tira lo que sea, producto de una cultura de la poca higiene que se tiene en esta parte de la ciudad, y todo se concentró allí. Y el agua que fue brotando era de allí. Y de ahí se fue yendo hacia todos lados. Así que algo muy preocupante, pero que finalmente ayer tampoco ocurrió. Hoy amanecimos nuevamente con humedad y con posibilidad de tener lluvias temprano. Así que pues simple y sencillamente estar atentos a esta situación. Como pues también hay que estar atentos a que hoy recordará que desde el primer día que llegaron por acá
hacer sus protestas y que señalábamos que los maestros lo que intentaban básicamente era tener algún beneficio contra pues lo que ya tienen, incluso o sea, una mejoría que les dieran las autoridades a partir de la presión del estrangulamiento de los capitalinos, como si no fuera a hacer lo mismo allá. O sea, cuando las protestas que se dan, por ejemplo, allá en Oaxaca, son realizadas por ellos, se convierte en algo igual de normal como esto, pero cuando uno va como turista para allá, cuando usted va como turista para allá, no hombre, pásele por Dios, tanta falta que nos hace el turismo, y cuando ellos vienen para acá, hacen una de desastres. Ahorita están por bloquear muy cerca de aquí una secretaría de gobierno, la secretaría de gobernación, pero ya hay otros normalistas, o sea, aspirantes a maestros, que están bloqueando, desde ayer, llevan más de 12 horas bloqueando un cruce muy importante que es Insurgentes y Reforma. Es nada más la partición en el centro de las dos avenidas quizá más importantes, una, la del poder económico, que es la de Reforma, por donde está la Bolsa de Valores, por donde está el Senado de la República, por donde está la Lotería Nacional, por donde están las 3 o 4 principales torres donde se concentra el mayor capital en la Ciudad de México, y yo no diría que en el país, 3 de las 4 torres más altas de Latinoamérica, y todo lo que implica, porque una empresa con dinero se va a instalar ahí por el poderío que significa, quieren beneficios, quieren todo lo que implica un negocio de ese tamaño. Bueno, pues ahí hay 3 o 4 de las torres más altas de Latinoamérica y están cerrando el paso. Están cerrando el paso hacia una zona turística muy importante como es Chapultepec, el Bosque, la zona hacia la colonia o el barrio más rico de todo México, que es Las Lomas de Chapultepec, o uno de los más ricos. Entonces, el hecho de cerrar estas dos avenidas, una que dije, la de poderío económico, y la otra, Insurgentes, la más larga de toda la ciudad, y muchos dicen que del país, con algo así como 40 kilómetros para una avenida que cruza por completo una megalópolis como esta, que lleva a gente de un lado hasta el otro. Bueno, es sumamente complejo. Y que lo permita la autoridad es mucho peor. Cuando hace algo así como 20 años, si no estoy mal o un poquito menos, se construyó un servicio de transporte público aquí en la Ciudad de México, novedoso, sí, que iba a ser superficial. Todos pensábamos en una etapa de la vida que sería solamente construir Metrobús o una línea más del metro. Implicaría nuevamente construir de forma subterránea estas líneas de transporte, y no, nos vinieron a sorprender con muchos mitos que se han venido cayendo al paso de los años. El primero de ellos es que cuando se construye un espacio con un carril confinado en una avenida, ese carril es específico para el Metrobús, y todos los días cientos de mexicanos se encargan de demostrar que eso no es cierto, aunque lo sancionen, pero se meten por ahí. Eso implica que muchas veces haya cierres involuntarios para el transporte, que como sentido purista tenía la necesidad de transitar por allí. Pero la segunda mentira que se ha venido cayendo al paso del tiempo es que cuando anunciaron que ese medio de transporte se iba a abrir, iba a tener preferencia y no podría cerrarlo ninguna manifestación. Existiera el reclamo social que existiera, se utilizaría la fuerza pública para impedir que se cerrara, porque esa es la garantía de que fuera un transporte público del gobierno, administrado por una sociedad específica, pero ayudado por el gobierno, y que estos carriles confinados siempre estarían trasladando a transportistas, perdón, a usuarios. Desde hace tiempo, vea usted, hoy por ejemplo, las dos líneas que confluyen en ese cruce están partidas. Entonces la gente se tiene que bajar, cruzar por entre la manifestación, que en unas horas ya tienen hasta casas de campaña, ya no más, y ya después seguir en otra línea. Entonces, segunda mentira. Y la tercera es que pues no habría ningún medio de transporte que compitiera, que se le iba a permitir competir con ese medio de transporte, lo que tampoco es del todo cierto. Pero todo esto, ¿a qué nos lleva? Que, por ejemplo, aquí todo se queda en esto. Ahí está uno hablando, ni modo de salir yo, porque me la parten, es salir y decirle a los manifestantes, oigan, quítense, o a los policías, oigan, hagan su chamba, ¿no? A las autoridades del gobierno, dejen de engañar diciendo que
esto es lo que habían prometido, ¿no? ¿Qué hicieron unas personas en Morelos? Aquí se lo dejo, juzgue usted y ahorita regreso. Simplemente sin gritar y sin estar haciendo algo. Desde allá se están poniendo agresivos. ¿Qué pasó? Desde allá se pusieron agresivos y agresivos. Bajamos en buena onda y no están. ¿Cómo quieren que ya den educación? Si eres perdón, ustedes no lo están poniendo. Con la gobernadora. Son los vecinos exigiendo que los manifestantes taxistas que estaban cerrando esa calle allá en Morelos se retiraran. Eso es lo que decidieron hacer vecinos, vecinas de la zona de Morelos, quienes molestos porque les estaban bloqueando la calle por donde normalmente podrían pasar, pues ahora decidieron ser ellos quienes quitaran a los manifestantes. Una decisión muy difícil, sí debo decir que es arriesgado hacer algo como esto porque muchas veces pues en bola también los manifestantes se ponen aquí, se han puesto de una forma muy violenta ante cualquier reclamo. Ya no diga usted la agresión que parecía ser literalmente un enfrentamiento con los inconformes, incluso al estarle golpeando ahí el taxi. Bueno, pues por menos de eso, aquí en la Ciudad de México les andan dando un sustito porque pues aquí vienen a envalentonarse, como no les hace nada, pues finalmente hacen ellos sí lo que quieren. Así que pues parte de lo que se vivió acá en el estado de Morelos, que tanta envidia me da, y no porque me guste que exista la violencia, sino que tampoco me gusta que, por ejemplo, que usted tenga que ir de un lugar a otro y la cita que tenía, si es, por ejemplo, terminando ahorita un evento y tengo una cita en 2 horas en un lugar que está a 5 kilómetros, pues siento que hasta voy a llegar tarde. 2 horas para avanzar 5 kilómetros. O sea, la última hora del recorrido antes de llegar aquí fue unos 2 kilómetros, exagerando. ¿Por qué? Pues porque van cerrando, se van acumulando los problemas, el primer cierre se junta con el segundo porque está en un radio de afectación muy cercano, o sea, entre un bloqueo y otro hay quizá 1 kilómetro de distancia en línea recta. Entonces, los que no pueden pasar por el primer punto, tampoco van a poder pasar por el segundo. Y eso se convierte, en lugar de un solo círculo, por obviedad, en lugar de 2 círculos, se convierte en un círculo grandote. Imposible pasar. Pero bueno, puro berrinche, nos la pasamos haciendo tempranito. Pero bueno, miren, le quiero poner a continuación algo que me resulta muy importante. Por ejemplo, si me ve que estoy buscando aquí algo, es que por las prisas, por llegar, y ahorita cuando ponga algo de video, usted no me va a ver, pero me voy a levantar como una saeta. Voy a conectar esto, que está por este lado, para poder tener corriente eléctrica, porque si no, esta computadora en un ratito se va a quedar sin energía. Y al quedarse sin energía, pues el muñequito deja de salir en este aparador. Pero bueno, eso ocurrirá si no tengo este cuidado de poner por acá este cable y enseguida hacer la conexión. Quiero saludar rápidamente a quienes están aquí y les agradezco su compañía, pero también les pido que nos ayuden a compartir, a llegar a más personas para que esta transmisión pueda ser vista y escuchada, no solamente en las repeticiones que pueden ser accedidas por usted
en 50, al menos 50 plataformas en donde usted quiere escuchar sus podcasts. Si hubiera 51 o 52, estaríamos también ahí. Pero bueno, hasta ahorita con esas, porque no hay más. Entonces, más allá de eso, lo que nos interesa es tener aquí su respuesta, su comentario, para convertir a esta en una comunidad vibrante, participativa, que pueda tener temas de reflexión, por ejemplo, hoy, y creo que no va a funcionar, va a ser hasta mañana, teníamos una plática con una persona para hablar al respecto de los derechos de los animales en esta temporada de lluvias. Y usted dirá, no, ¿qué tema ese? ¿Cuántas veces, al menos esta semana, yo he visto dos videos de una directa y malvada atención a los animalitos? Uno, un perro que, pues, de esos que suben siendo cachorros a la azotea y que los bajan dentro de una bolsa para tirarlos a la basura, ya después de 10 años de que no supieron qué pasó con la vida de estos pobres animalitos, pero que siempre estaban en la azotea, ladrando si alguien significaba un riesgo o un acecho para la integridad de la familia, esa nobleza que uno no puede entender de los animalitos que, pues, aún siendo maltratados, cuidan a las personas con las que viven. Y la otra, este animalito, por ejemplo, que vi en el video, estaba en el agua, llevaba no sé cuánto tiempo lloviendo y cuántos días y cuántas temporadas de lluvia, y siempre estaba ahí en la azotea. Los vecinos grabaron videos y los difundieron pidiendo que las autoridades pues intervengan para que pongan remedio. Y el remedio puede ser tan diverso, desde rescatar ese perrito, obligar a la familia que le ponga un mugre techo. Y cuando digo un mugre techo, no quiero que hagan una tercera planta, que le pongan adoquín, mosaico o duela hasta parqué al sitio donde el perrito pues está arrinconado, le pongan un espacio más o menos digno para que pueda sobrevivir en medio de circunstancias como esta. No omito la pobreza que a veces pues complica esta situación, y en esa pobreza le sumamos la ignorancia de que muchas veces pues las personas toman perros, y a veces toman perritos o perritas que ya vienen pues preñadas, y permiten que se procreen y se multipliquen los perritos. Entonces, bueno, pues tenemos un caldo de cultivo ahí interminable. Ya hablamos de eso, de la ignorancia por esto, y la otra es la indolencia que les vale, ¿no? Entonces, cuando se juntan todas estas cosas, vemos escenarios como este que le cuento, que son sumamente tristes y que, bueno, pues habría que intervenir. Y el otro caso es de una señora en Tabasco que maltrató de forma extrema, y no voy a entrar en muchos detalles, en contra de un perrito al que intentó ahorcar colgándolo en un árbol. Entonces tenemos una plática con especialistas al respecto, sobre todo para hablar de los derechos de los animales y cómo resolver ante esta situación. Pero bueno, si no se alcanza a dar hoy que estamos en esto, seguramente la tendremos mañana. Así que pues agradezco estos temas, que necesito su participación, porque sus comentarios hacen esta plática mucho más rica, permiten que el entrevistado conozca lo que usted piensa. Y no es nada más que yo tenga las respuestas y las preguntas a todo. Todos ustedes, en conjunto con nosotros, tenemos este poder de la comunidad para poder preguntarle de la mejor forma a los especialistas qué hacer, que nos deje algo de valor, cuáles son mis dudas, cuáles son mis inquietudes al respecto, y yo propongo tal o cual cosa, y en una de esas hacemos que esto cambie. De verdad que ese es el sentido de pedir que la comunidad sea mucho más participativa. Por eso les pido que ustedes tomen un segundo su teléfono, están viéndonos, yo lo sé, les están compartiendo la transmisión a alguien más, gracias por eso. Pero ¿qué tal que, por ejemplo, de este tema que acabo de hablar, me dice qué es lo que piensa? Cuando yo tenga aquí un entrevistado, le voy a pasar la pregunta que usted me hace tal y como si estuviera aquí, porque aquí está. Entonces, esa es la fuerza de nuestra comunidad, la que quiero seguir fortaleciendo, y les pido sean parte fundamental en la estructura de esta inmensa torre que estamos construyendo. Así que, por favor, sigamos en esto. Les agradezco a todos los que están ya desde temprano y voy respondiendo. Frank Anguiano, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por estar por aquí. Ayer me encontré, por ejemplo, hablando del Día Mundial de la Bicicleta, por el lado oficial, la jefa de gobierno, que yo no sé, también, o sea,
reconozco, tengo una bicicleta, o sea, es para mí nada más. Esa bicicleta la utilizo solo yo, pero al mismo tiempo no soy el mejor ciclista. Ando para todos lados rápido y todo lo que usted quiera, pero a veces me canso rápido, cosas así, ¿no? Pero ayer veo una jefa de gobierno que es más grande que yo, tiene más edad que yo, y se quieren sentir súper vigorosos en el uso de la bicicleta, nada más porque coyunturalmente es el Día Internacional de. Entonces, mañana en el Día Internacional de la Salsa Molcajeteada, nos vamos a ver dándole al molcajete. Pero bueno, también vi a otra persona que esa es la parte que no agrada, ¿no? De convivir, porque estaba en un espacio de ciclovía, voy en el auto, por el carril que mis impuestos, digamos, la oportunidad de tener un auto y el desarrollo y diseño de una ciudad, pues me permiten tener. Tengo un carril hecho pomada por los hoyos, por las lluvias, por la indiferencia y por todo lo que usted quiera. Ya voy en mi carril y aquel tipo de la bicicleta se pasa del carril de la ciclovía para venirse por acá. Digo, carajo. O sea, siempre es el sentir. Y aparte con un silbato, va todo el tiempo pitando. Es sentir que son más que tú, y no porque tú sientas que tú eres más que ellos. Al final del día, a nosotros nos llevaron, nos invitaron, nos abrieron la conciencia o nos obligaron a respetarlos, a no aventarle el coche más allá del sentimiento que tienes de no querer lesionar a alguien, sino porque aparte de todo podrías ir a la cárcel, podrías enfrentar una responsabilidad, y bueno, muchos por voluntad o por obligación respetan y respetamos a los ciclistas. Y como desde ayer digo, ¿dónde está el ciclista sancionado? Que tendrían facultades los policías. Tienen facultades para sancionar a aquellos que van en la ciclovía en sentido opuesto, porque fueron diseñadas hasta eso para ir en un sentido y van en el sentido opuesto. Entonces, todas esas cositas se enmarcan en un día tan interesante como el Día de la Bicicleta, que ayer se conmemoró con muchas deudas, porque simplemente hay aún muchas personas que son víctimas de las arbitrariedades, perdónenme, de conductas tóxicas de conductores de automóviles que les avientan, eso sí, y también deben ser sancionados el auto, pues a los propios ciclistas. Debe haber prudencia y entender que convivimos, la palabra lo dice, convivimos, y mejor vivir los dos a que solamente en uno llore. Pero bueno, Cintia, gracias, muy buenos días, de que me agarro con un tema, no lo suelto. Buenos días a Estéreo Futura, muchas gracias. Jerry Houston, muy buenos días. Saludos a todos, dice desde Houston, Texas. Gracias, muy buenos días. Aquí también entre ellos se mandan saludos. Buenos días a Chachis G de Ríos, muy buenos días. Por acá vamos a compartir, claro, lo que dice Cintia y a dejar un comentario y una reacción. Es finalmente lo que nos ayuda a crecer. Y ahorita le voy a preguntar algo que se me hace muy importante, que fui a un evento hace un par de días, que las circunstancias y la importancia de lo que estaba pasando me hizo retrasar este tema, que quiero abordar con profundidad, porque finalmente se trata de un tema muy importante, yo diría de vida o muerte, y eso me imagino que va a capturar su atención. Y al mismo tiempo, pues ayudarle con estas herramientas que le vamos a presentar. Así que no se me vaya. Por otro lado, ¿dónde está Rox Esfa? Buenos días, saludos, muy buenos días. Y también Araleus, muy buenos días, gracias. Saludos también de Jerry Houston. Y bueno, pues todo lo que les pedimos a nuestros seguidores que hagan para que tengan la oportunidad de ayudarnos a crecer. Y una vez creciendo el chamaco, a ver cómo nos va. Bueno, le quiero contar de esto que le decía. ¿Qué es lo que está mostrándome este señor aquí? Este señor, don Ismael Rivera, que es el presidente de la Asociación Nacional de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, está presentando lo que se dio a conocer como la tarjeta Centinela. Esa es una especie de tarjeta, como tarjeta de crédito,
no da crédito y no lo tiene, pero le puede salvar la vida, porque esos dos reactivos que tiene ahí, esos dos círculos que tiene en esa tarjeta que se desdobla, que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y que puede guardar en la cartera. Si usted siente, ahí voy a poner una pausa, si usted siente que la bebida que se está tomando en un centro nocturno que está afiliado, y que básicamente todos lo están, que está afiliado a esta cámara, y siente usted que la bebida le empezó a dar un poquito de sueño, adormecimiento en las manos, en las piernas, resequedad en la garganta, taquicardia, baja presión o alta presión, muchos son los síntomas. Si usted lo siente, lo que tiene que hacer es esto, y ponga mucha atención. Destapa estos dos reactivos para saber si son de un tipo de droga o de otro, el que usted le siente que le dieron. Ahí está intencionalmente poniéndole algo que podría ser una sustancia adormecedora, y le va a prender en uno de una forma, en el otro no va a tener ninguna consecuencia. Y ahí están los comparativos, por ejemplo, para determinar que una sustancia fue puesta a su bebida. No la adulteraron, se la pusieron, o sea, doparon la bebida. Y esta es una gran diferencia al respecto de lo que significa, por ejemplo, pues este mecanismo para generar lo que se conoce como sumisión química. ¿Qué es la sumisión química? Es lo que ha estado pasando últimamente también con este asunto de los pinchazos. Lo que provoca esta sustancia con la que provocan los pinchazos deja sin posibilidad de defenderse a las personas y las deja pues literalmente a su merced, sumisas pues a través de una sustancia química que le fue inyectada. Bueno, pues esto también pasa con las bebidas, porque la persona que tiene este interés lo que hace es ponerle esas gotas a la bebida, que puede ser su whisky de preferencia, su tequila de preferencia, la cuba o el cóctel que usted, y mucho más peligrosos los cócteles, por tantas cosas que tienen, pero bueno, todo eso le ponen las gotas y por consecuencia esas gotitas podrían ser las precursoras de esto que le digo, y a su vez lo que provoca esta sustancia pues es en un sentido también que usted no pueda defenderse. Así que vamos a escuchar lo que dice Ismael Rivera al respecto de esta sustancia, esta tarjeta, y un panorama general de lo que significa la sumisión química como un fenómeno que se está investigando, que se está estudiando y que se está legislando. Esto último es lo más reciente, porque el viernes pasado se aprobó que el delito de sumisión química, es decir, si usted lo hace porque le gustó una chava en el antro, y le pone eso para llevársela, para aprovecharse de ella, para quitarle su cartera, el teléfono, para tomarle el teléfono, revisar, para ver su cartera, mil cosas. Si usted lo hace y es señalado, 7 años de cárcel. No es ningún chiste. Si entre los cuates lo hacen para hacerle una broma pesada a otro, le ponen una sustancia que lo convierta en un sumiso, en alguien que no va a oponer ningún tipo de resistencia, 7 años de prisión. Pero si, por ejemplo, todavía es más perverso y además de ponerle eso, lo que hace es robar o aprovecharse sexualmente de esta persona, se suman los dos delitos, uno que provocó el otro. Es decir, es robo más violación más la sumisión química. Entonces no es ningún chiste y hay muchas consideraciones al respecto de los lugares, las obligaciones que establecen los propios responsables de este sector, que es muy vibrante. Imagínense nada más, ¿cuántas personas cree que en México andan en antros, solo en antros, discotecas, bares, cantabares, karaoke o lo que sea? 27 millones de personas en promedio. Súmele las fiestas privadas, súmele aquellas reuniones fortuitas. En verdad que el panorama en que las personas pueden entrarle a esto es muy fácil, es muy peligroso. Y también las consecuencias, porque en 5 minutos, si usted se toma esto y siente esos síntomas y no tiene una tarjeta como esta para determinar que lo drogaron, o una pulsera, que es el otro dispositivo, si no tiene algo para determinar que lo drogaron, en 5 minutos está usted perdido.
Y dependiendo de la sabiduría o estupidez del agresor, si le pone, por ejemplo, ni siquiera quiero dar los productos, pero si le pone una sustancia de la que solo se utilizan 3 gotas para noquear a una persona, y le pone 5, le falló, le puso más, o le pone 10 por el chisguete y le aprieta, y con el alcohol se potencia en un 200%. O sea, esas 3 gotas que se necesitan, si se mezcla con alcohol, se convierten en 6. Ya de entrada está en un límite sumamente peligroso. Pero si le puso 5, le puso 10 por la torpeza, sumado al efecto del alcohol, vean nada más, por eso se les mueren. Las personas que beben, por ejemplo, ciertas sustancias que les llaman las goteras, por eso se les mueren. No es porque tengan la malicia simplemente de quererlos noquear, les ponen más gotas de las que necesitan para adormecer y aparte se las ponen mezcladas con el alcohol. Ese es el gran riesgo. Y si en 5 minutos usted no mueve toda la ayuda que puede tener a través de esta tarjeta o de esa pulsera, aguas, porque puede perder la vida, puede perder sus pertenencias, muchas cosas. Entonces, quiero que escuchemos a Ismael Rivera al respecto de esto que dio a conocer hace unos días en esta plática. Comunicación. ¿Qué comunicamos? Lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en México sobre el tema de la sumisión química. ¿Qué es la sumisión química? Cuando dopan a una persona, la canastean y le meten una droga en la bebida sin el consentimiento de la persona. Recientemente estuvimos con el Partido Verde, con el diputado Jesús Sesma, en donde presentamos lo que es la ley Centinela y la estamos presentando a nivel nacional en todos los congresos estatales y queremos lograr el que se pueda legislar sobre el tema de la ley Centinela. Primero, Movimiento Centinela es el movimiento de comunicación y de repetición para que la gente sepa qué es la sumisión química. 2, cuáles son los síntomas reales de la sumisión química. Y 3, qué hacer una vez que tienen los síntomas de sumisión química. Sin lugar a duda, este producto de esta pulsera Centinela que llegó a México prácticamente en diciembre del año pasado y llevamos lo que lleva de este año en un tema de promoción, de impulsar, de comunicación, de información, de qué es la pulsera, cómo funciona esta pulsera inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque pues ya vimos, tiene un código QR que nos manda una aplicación, que esta aplicación tiene la comparativa de los resultados en PDF para poder comparar el resultado de la prueba con mi pulsera, en el caso que me hice la prueba. Tiene también la geolocalización, la llamada al 911 de emergencia y lo muy importante, que al mismo tiempo manda a 2 WhatsApps de confianza que yo previamente programé, en donde dice auxilio, estoy en peligro y manda mi ubicación en tiempo real a esos 2 WhatsApps. ¿Qué pasa con Movimiento Centinela? Que estamos enfocados a comunicar, estamos dando conferencias en universidades. Ahorita Javier les va a explicar, Javier Mesa les va a explicar en qué vamos con la primera megaconferencia. Ya dimos alrededor de 17 conferencias en universidades y preparatorias. Estamos preparando una megaconferencia que va a ser en San Luis Potosí para 25,000 personas en la arena de San Luis Potosí, en donde van todos los estudiantes, tanto de escuelas privadas como de gobierno, apoyados ya con el gobernador, apoyados por los diputados de San Luis Potosí, en donde insólitamente nunca se ha visto una conferencia para estudiantes en donde les vamos a dar todas las herramientas de comunicación de lo que es la sumisión química y qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para salvarse en caso de tener este tipo de síntomas? ¿Y qué está haciendo el gobierno en paralelo con nosotros? Que es precisamente la ley Centinela. El día viernes, por fin se autorizó en el Pleno de la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México el tipificar a petición de Movimiento Centinela, evidentemente de Anidice y obviamente consensado con Aglaya Creativos, que son nuestros amigos que vienen de España, esta ley en donde pues vienen varios puntos y uno de ellos es tipificar el delito de sumisión química como delito grave. Logramos 7 años de cárcel para aquella persona que a partir de hoy lunes que entra en el diario oficial de la Ciudad de México, entra en vigor esa ley y a partir de hoy la persona que pinche por un lado o canastee con bebidas, drogas a las bebidas alcohólicas es un delito grave y se va a perseguir.
El viernes pasado también firmamos el convenio con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. En la aplicación, hasta el fondo, hasta abajo de la aplicación viene el Consejo Ciudadano, donde ya está trabajando el Consejo Ciudadano en hacer todo un sitio de denuncias, explicando perfectamente bien lo que es la sumisión química y el sitio de denuncias, porque el Consejo Ciudadano va a dar seguimiento a cada una de las denuncias para lograr saber el origen. Si el origen viene de algún centro nocturno, de algún empleado de un centro nocturno, el centro nocturno evidentemente va a tener problemas graves, porque estamos hablando de la suspensión definitiva del permiso de funcionamiento del establecimiento, si el establecimiento estuvo involucrado en el tema. Si fue de cliente a cliente, bueno, pues queremos saber cuál es el seguimiento, qué tipo de sustancias se están utilizando, porque hoy hay varias sustancias como la ketamina, que son anestésicos de uso veterinario, como la tetrodotoxina, que es la que utilizan la banda de las goteras, que ha matado nada más en la Ciudad de México arriba de 350 personas, y están perfectamente bien documentados los casos, que la tetrodotoxina pues, es las gotas de los ojos, y una serie de finalmente parte de lo que quizá no muchos sepan, o quizá otros sí. No quería llegar a las sustancias porque no es hacerle promoción a ellas. Tienen un fin diferente, es como decir, señalamos a la dinamita como una herramienta mortal, y no, para la minería es muy útil. El propósito para lo que se haga es muy diferente. Es como, por ejemplo, pasa con las motos. Muchos odian a los motociclistas, a los que andamos en una moto. Dicen, espérame, tú eres policía, acabas de ver que él se pasó, no tiene placa, no tiene casco, tiene 5 que agarrar, no a mí. O sea, específicamente, pero bueno, no, lo siguiente es como tratar de impedir que la gente compre este tipo de productos. Pero ese es el panorama, o sea, es lo riesgoso de salir a un lugar que, por ejemplo, no tenga una de estas medidas. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la obligación de los bares, las discotecas, las terrazas, los antros, todo esto, que es ir a pasarse un buen rato, y consumir alguna bebida, tiene la obligación, no es gusto, capricho o que el dueño sea buena onda, es obligación que deba haber un paramédico de planta para lo que se ofrezca durante la apertura del negocio? Es algo que pocos lo sabían, y le pueden pedir al dueño que exista. Otro asunto es que, por ejemplo, la bebida, está usted platicando muy amenos con sus cuates, y de repente le dice, tráeme por favor la botella, quiero ver de qué botella me está sirviendo. El mesero, no, ¿cómo cree? ¿Cómo va a dudar de mí? Es tu obligación. O sea, ese es tu derecho como consumidor, tráeme la botella y sírveme aquí. Quiero ver que aquí me sirvas de qué botella, y quiero tener en este momento. ¿Sabe cuántos segundos necesitan para ponerle algo a su bebida? 2 segundos. Y eso siendo generosos. Entonces, cuando vemos todo este riesgo y lo importante que es que, por ejemplo, existan estas pulseras o estos dispositivos que inhiban la acción de los demás, no quiere decir que sean maravillosas, Simple y sencillamente es que si usted le pasa, se siente mal, empieza aquí, toma, mete su dedo y deja caer 2 gotitas en estas 2 pruebas de reactivos, y si hay resultado que haya cambiado exactamente en el color de esas, tiene 5 minutos para todavía tener conciencia, activar un código QR, que se manden estos mensajes de WhatsApp de urgencia a sus contactos con la geolocalización. El panorama muy distinto a que si bebió, y esto le pasó aquí en Ciudad de México, y amanezca por Aguascalientes. A pensarlo. Cuesta sí, cuesta creo 200 pesos. Pero pues ¿cuánto le costaría un escenario diferente? Así que bueno, Violeta Reyes ya está por aquí, voy enseguida con ella. Nada más déjeme saludar a las personas que se están sumando, y me gusta mucho saber que están aquí. Carlos Granados, hoy sí está sequecito, y nos dice, saludos desde Chalco, Estado de México, desde donde nos ven o escuchan hoy. Ojalá que donde estén y donde nos escuchen, pues esté ausente de lluvia, con piso seco y con una normalización en los servicios. Contreras Gaby, saludos Iván, Jerry Houston, La Cotorra, muchas gracias, muy buenos días. También, bueno, le mandan saludos a Chachis,
Y Sofía Holman, perdóneme, dice, el gobierno, viva la madre que los parió. Bueno, ¿qué puedo decir? Y se aplica a muchas cosas, ¿eh? Le iba a preguntar a qué se refiere, no, hombre, pero muchas cosas se aplica a todo esto. Carlos Andrade dice, buen día, desmañanados, bendiciones, saludos y abrazos, perdón, del oso. El oso que está viendo la transmisión, dice aquí, y seguramente la ha de estar compartiendo. Y el último de este bloque, Antonio Aguilar Fonseca, muy buenos días, que sea un día productivo. Y bueno, pues ya, directo a... Escuche eso. Es poesía. Cuando uno está en el campo escuchando los pajaritos, el mecer de los árboles, extraña el sonido de los atascos, extraña el sonido del tráfico, de las mentadas, de los gritos. No, eso es poesía. De repente a los chilangos nos hace falta recordar eso. Así que bueno, bienvenida, Violeta, muy buenos días. Si entras, mejor. ¿Me escuchan? Claro que sí. Hola, buenos días a todos, a toda la comunidad de Desmañanados. ¿Cómo estás, Iván? Yo muy bien, de hecho, a veces, y gracias a esta comunidad, porque también de la que formas parte y con lo que tú haces con nosotros, es algo también que nos ayuda, porque hasta hace algún tiempo, es más, yo creo que los primeros programas, este ruido que está aquí, o sea, aquí de la pared para acá, la calle, me ponía muy de nervios. Me estresaba demasiado para llegar aquí porque las cosas eran como debían de ser y si tenía que salir 3 horas antes de la casa, lo tenía que hacer. Ahora, ¿qué crees? Mi coche está aquí a la vuelta, a 2 cuadras. No alcancé el lugar. Ahí me puse, de ahí para acá caminando. El ruido molesta, de repente se mete en la transmisión, pero pues ya estamos aquí. Y estas son herramientas que le estamos dando a la gente. Y sobre todo, pues ahora con lo que tú nos vas a platicar, que se me hace bien interesante entendernos, pues todavía más. Son de esos temas que te hacen ver, pueden ser muchas cosas, te hacen ver muy bien en una plática, dicen, ay, mira, el intelectual, claro, trae datos, o sea, hazle caso, ¿no? Síguelo. Y la otra, de verdad, si quieres que esto te haga un cambio en tu cabeza, cambies tu paradigma, es una muy buena oportunidad. Y te pregunto, directito, ¿por qué dejamos de investigar? pues bueno, de entrada creo que son muchos escenarios. Tiene que ver todo una responsabilidad en conjunto, tanto nosotros como personas, como el gobierno, como la comunidad, como la sociedad en general. O sea, a nivel mundial, la participación de los adultos en todo lo que tenga que ver con el aprendizaje ha disminuido, principalmente desde ciertas edades donde antes se acostumbraba a que estuviéramos en constante aprendizaje, ¿no? O sea, dejamos de aprender desde los 27 más o menos, dejamos de estar pendientes de capacitarnos, ¿no? En Estados Unidos, en Reino Unido, por ejemplo, el 47% de los adultos han dejado de estudiar y también eso ha sido un crecimiento y un aporte al crecimiento de que la pobreza también influye en esto, ¿no? En México, pues, la alfabetización adulta es del 95%, pero también hay muchos desafíos para llegar a esos lugares. Principalmente, alguna vez me tocó ser maestra de una escuela para adultos, no sé qué andaba haciendo allí, pero bueno, y era un deseo de las personas por realmente llegar a eso. Como jóvenes ahorita estamos, pues no sé si decirlo en conformidad, porque a veces la palabra conforme le duele mucho a la gente, el conformismo le causa conflicto a la gente, donde todo lo queremos hacer desde un lugar de aquí, del celular, enfrente de la computadora, no generar esa parte de interacción, de aprendizaje, de escuchar a otros, porque creemos que todo lo sabemos y también va muy ligado al ego, ¿no? A veces sentimos que porque ya estudiamos un curso o una carrera, ya sabemos todo y hasta ahí nos quedamos, en lugar de seguir capacitándonos y tener esa metodología de aprender. Las empresas en algún momento estuvieron muy enfocadas en capacitar a su personal, pero al ir subiendo los costos de todo esto, las implementaciones, las exigencias de llegar a metas,
pues dejen de tener ese presupuesto disponible para justamente capacitar, y debería de existir sí o sí dentro de las capacitaciones de las empresas, que es donde normalmente en mis tiempos llegábamos a tener mayor contacto con el aprendizaje, ¿no? Pero se ha perdido, ha disminuido mucho con las redes sociales. También en lugar de aprender, porque el Internet es una ventana de aprendizaje, lo hemos disminuido, ¿no? Los factores que influyen, pues justamente todo esto es lo económico, claro está, empezar a trabajar desde una temprana edad, porque a veces como jóvenes tenemos que ayudar a aportar en la casa porque no alcanza el dinero, o sea, aunque mamá y papá trabajen, las situaciones económicas nos pueden llevar a eso, ¿no? Claro que está el factor social, los culturales y los tecnológicos. O sea, hay una brecha digital que, a pesar de que tenemos un teléfono iPhone 16 Pro Ultra Mega ya conectado a Elon Musk, no lo usamos para aprender, sino nada más para tomarnos fotos y simplemente estar en redes sociales, ¿no, Iván? Mira, de hecho, sí, y parece que estoy aquí haciéndome tonto, pero estoy viendo cómo potencio todo lo que me dices, porque al menos yo estoy escuchándote y esperaría que la gente haga lo mismo. Mi cabecita da vueltas. Cuando dices que la edad en que termina, por ejemplo, biológicamente este proceso por ahí de los 27 años, y te encuentras con que las personas están utilizando aparatos como estos para que sean sus herramientas de información, me puse a buscar en Facebook y estaba viendo la forma de compartir pantalla, y ahora lo voy a hacer para decirte, por ejemplo, qué es lo que nos encontramos. Ahí donde estás, aquí estás, permíteme. Ay, Iván, ya lo tenía, perdóname. Ya lo tenía justo. Está bien, aprendemos así, no pasa nada. Ahí está. Mira, justamente las personas cuando buscan como su fuente de aprendizaje, esto que son las redes sociales, se encuentran con muchas cosas. Yo aquí estaba bajando, por ejemplo, a un tema, por ejemplo, ni siquiera tienes que ir, ahí ya se quedó quieta, no tienes que ir a confirmar cuáles son tus tacos favoritos. La inteligencia artificial te dice cuáles son. Entonces ya eliminan cuántas veces te has encontrado con un taco malo, con una comida mala. Esto hablando simplemente de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con algo tan interesante pero superficial, si lo ves desde otra perspectiva, como la comida, y no ponemos esa experiencia que recordamos la primaria y secundaria, sobre todo la secundaria, del proceso de investigación, ¿no? Vamos a comprobar, vamos a tener hipótesis, vamos a tener resultados, vamos a investigar, y no lo hacemos. Y eso para un simple taco. Para los coches, por ejemplo, pues es otra cosa. Hay influencers que dicen, cómprate este coche porque finalmente no sabes si trae un dinero atrás, una carga, una causa o lo que sea, y simple y sencillamente ahí vamos como borreguitos, debo decirlo, pues a responder a todo esto. Hoy en día, si regresáramos a lo que desde mi perspectiva tenemos que hacer, por ejemplo, como periodistas, una de las razones que nos llevaban a cierto campo de estudio, y nos decían los maestros muy bien, ustedes periodistas existen hoy en día porque, pues si quieren, apareció mi café, gracias. Sí, oré por uno de ellos. Bueno, hoy en día, si quisieras ir a saber qué dijo la presidenta de México, ahí tienes que ir. Me voy, mujer, tengo que estar allá a las 7. Pero tienes un dinerito en la bolsa de valores, a las 8:30 abren, entonces dejas de estar con la presidenta y te vas corriendo a la bolsa de valores, pero no puedes pasar porque hay bloqueos. Ya me enteré de algo más, pero me interesa el fútbol. El América no, pero sí el Cruz Azul, está más lejos, está hasta Xochimilco y ahí vas. Es ir a comprobar con tus ojos, con tus sentidos, lo que son tus intereses. Y cuando no lo puedes hacer por circunstancias obvias, oye, ¿y a qué hora trabajas? Ay, cierto. Entonces, no, o te enteras o trabajas. Entonces le cedes esa chamba a alguien. En mi caso, yo consumo noticiarios de izquierda, de derecha, de centro, de investigación que me parecen interesantes, y todo eso me hablan de una misma nota, del diablo, de Dios, del apocalipsis y la tierra prometida. Y entro yo a reflexionar. ¿Y qué es lo que sale? Nunca sé, pero esa es mi chamba.
Entonces, cuando salgo de ese episodio, pues digamos que yo ya comprobé, y no soy un mozalbete de 27 que ya terminó con esto, ¿no? O sea, yo sigo teniendo curiosidad por conocer tantas cosas en esta vida, y eso es lo que finalmente a veces piensas que nos hicieron modelos de educación, que terminaran con esas inquietudes en cierta etapa de la vida. Y se me hace tan triste cuando decías esas cifras, de verdad que se me hace sumamente triste que a esa edad se acabara ya tu necesidad, tu inquietud por aprender. Pero fíjate que tiene también mucho que ver justamente con que de entrada el modelo educativo que existe en América Latina, y me voy a basar en México, porque digo en México, voy a hablar de México y no me voy a poner a hablar de otros países, ellos que hagan su chamba. Entonces, hablando de México, los niños nacen más desarrollados. Si tú te das cuenta, un niño que nació antes de 1990, un niño que nacía todo apretadito, cuando no abría los ojos, los brazos hechos bolita. Los niños ya después del 95 vienen más desarrollados, con más capacidades, pero llegan a la escuela o a ese momento de aprendizaje fuera de casa, que en el desarrollo humano es primordial, y se topan con algo arcaico de hace 50 años. Y es como, yo siempre lo comparo con la red Wi-Fi. Si ahorita tú no tienes un teléfono que tenga la capacidad, o una computadora que tenga la capacidad de recibir la red que existe, la 5G y la 4G, es obsoleta. Y no es porque no sirva, simplemente es demasiado rápido o demasiada la tecnología para la computadora, que ya no tiene esa capacidad de aguantar esa red. Con los niños era igual, se topaban con ese tipo de aprendizaje. O sea, tú ahorita, yo veo los libros de mis hijas y digo, Dios mío, esto yo lo vi, y no es lo mismo, no estamos hablando de la misma temporalidad educativa. Entonces ahí el niño ya empieza, pareciera que lo están educando para que deje de educarse. Entonces empieza a ser un niño que ahorita los denominan como niños problema, porque no están interesados, porque no hay algo que los enganche. Los colegios, que son los que más se preocupan porque les pagan justamente por educar ese tipo de niños, pues son los donde se tienen que llevar para que los desarrollen. Pero un niño que no tiene la capacidad económica, que sus padres están trabajando, y que hay escuelas muy buenas, federales y estatales, porque los maestros las forman así, pues puede toparse con eso. Entonces ya desde ahí ya hay una impronta para la educación. O sea, ¿por qué me voy a poner a aprender si esto está obsoleto? Pero si nosotros como padres no desarrollamos a nuestros hijos para que las herramientas que tenemos en casa, como tenerles una pequeña biblioteca, si ya tenemos teléfono, no tenemos excusa para no aprender. Si ya tenemos una tableta, no hay excusa, pero no estamos regulando, no estamos al pendiente de qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos, y no incentivamos justamente a eso, hablando desde el desarrollo humano, ¿no? Desde el desarrollo de un niño. Como jóvenes, pues, que traen ya esa cultura, ahorita entran a un trabajo y también las empresas no desarrollan porque prefieren quedarse con personas que trabajen sin cuestionar, y el joven ahorita cuestiona porque tiene información, pero al mismo tiempo no se quiere mantener porque dice, no me gusta que me hablen como me hablan en mi casa. Entonces hay todo un concepto del por qué ahora. Algo que yo creo que también se ha perdido y que abogaría porque volviera es el leer. Antes nos levantábamos y leíamos el periódico. Cada quien en la familia agarraba su pedacito de periódico que le interesaba, ¿no? Pero leíamos. Ahora casi no leemos. Entonces ese es un punto muy importante. Fíjate, ¿no te parece? Y ahora sí que, perdón, eres la invitada, pero no te voy a bombardear, pero tampoco voy a dejarte ir sin esta pregunta. Claro. ¿No te parece que nos están enseñando, desde tu época y la mía, parecieran ser diferentes, pero no tanto en el tiempo? O sea, sí serían diferentes con respecto a nuestros padres y mucho más diferentes ahora. Pero ¿no te parece que nos educaron con todas las cosas que no necesitamos hoy en día? O sea, dime tú la fecha del inicio de la revolución, de la independencia. Dime tú la fecha de la conclusión de una y otra. Me las podrás decir porque repetías el día en que llegó Cristóbal Colón a América, el día de tal.
Eso finalmente no importa. Hoy en día, muchas veces resulta más importante que los jóvenes sepan sumar bien y que no saben, y que con sumar van desarrollando un pensamiento matemático, que esa palabra les da asco, y nos enfrentamos a problemas tan graves. Hoy en día importa más, desde mi perspectiva, no sé qué pienses tú, Violeta, la inteligencia emocional, el hecho de querer aprender, la humildad, o sea, muchas cosas que tienen que ver con valores que nos iban enseñando desde pequeños y que parecía que no nos enseñaban nada, ¿no? No digas eso. Pues eso no es enseñarte, ¿qué crees que sí? Porque llegas con chavos eruditos a un puesto en el que no saben ser líderes, que si se equivocan no saben aceptarlo, inventan toda una historia, hasta se suicidan en lugar de enfrentar lo que con un lo siento y voy a ponerle empeño en evitar que ocurra nuevamente, se va a resolver. Y eso lo ves en los trabajos de hoy, donde conviven ancianos, como nos tildan a mí, jovencitos que son todos unos progres, y también lo ves en la casa. O sea, ¿qué es la educación que necesitamos? ¿Cuál es la educación que necesitamos? Claro. Fíjate que como particularidad, mi hija la mayor sí lee, eso sí me lo tomó. Entonces, no, sin raspar muebles, como dicen por acá, alguien le preguntó alguna vez, ¿para qué lees? O sea, ¿para qué lees? Ya desde ahí revisamos ese pronto. Ahora, el sistema educativo llegó un momento en que empezó a querer demostrar que tenía una capacidad de enseñarles a todos. Entonces, por acelerar procesos, empezaron a acelerar procesos cognitivos conductuales de los niños. Entonces todo se volvió copy-paste, copy-paste, copy-paste. Desde ahí ya estamos dando la impronta y la instrucción de que todo es copy-paste. Entonces agarro un libro, no lo leo, mejor hago copy-paste, hago un resumen y listo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y no tengo nada en contra de las tecnologías, porque es claro que te ayudan, claro que aportan, pero hay que utilizarlas en modo positivo, ¿no? En modo de que realmente nos alimenten el cerebro, porque el cerebro necesita información. Ahora, les doy una lectura, es La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Justamente él habla de esto que acabas de decir. Tú podrás tener el IQ más alto del mundo, o sea, podrás ser un erudito, pero si no tienes la inteligencia emocional, si no sabes vivir afuera de tu casa, si no sabes reaccionar y accionar a ciertas situaciones, no te va a servir de nada ese IQ. ¿Cuánta gente que tiene toda una librería en su mente no sale, no tiene una movilidad social, no sale al mundo? Le puse silencio porque de repente me pongo a toser. A ver, ¿cuántas personas, y sé que se lo pregunto a la persona correcta, cuántas personas hoy saben cambiar una llanta y están frente a un auto? La responsabilidad de traer un auto. ¿Cuántos terminan cuando se les poncha la llanta? Se bajan, cierran la puerta y se van, así casi, no acepto. Se van, no cambian una llanta. A los 12 años era parte de mi apasionante deseo de conocer cambiar llantas del coche de mi papá. Vas para acá, todo el día me la pasaba en eso, aprendiendo técnicas, cómo hacerlo mejor, cuidándome para que no se me cayera, porque eran unos gatos peligrosísimos. Bueno, eso lo fuimos aprendiendo al paso del tiempo. Cuando hablas del copy-paste, ya parece, pues, no sé, antidiluviano. Lo de hoy en día, y voy a compartir igual ahora esta herramienta. Hoy en día son estas las cosas en las que le preguntas a un chat, escribe un ensayo para mi escuela sobre la inteligencia emocional. Claro. Ya le acabo de dar la instrucción. ¿Qué crees que me dejaron en la escuela de tarea, mamá? Nada, pues hacer esto. Mira, aquí está todo escrito, sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de aprendizaje. Y, por ejemplo, hasta un título atractivo, la inteligencia emocional, una habilidad esencial para la vida. No hubo ningún rigor en este aprendizaje. Cuando te enseñaron a hacer el primer huevo frito, seguramente te quemaste. Y aprendiste que era menos aceite, más temperatura, se tiraba así, aprendiste. Los huevos fritos que te estás comiendo hoy y que dices son espectaculares,
y que te sientes independiente y el hombre más poderoso del planeta, es porque te enseñaron a hacerlos de chiquito. Si hoy en día no puedes comerte un mugroso huevo frito hecho por ti porque no tienes la capacidad para hacerlo, no culpes al sistema. Claro. Es básicamente, son tus decisiones y es a donde vamos. Es un ámbito, Violeta. Por eso es sumamente peligroso seguir dejando que esa tendencia nos lleve a estas cuestiones como la de que le dejemos a un chat que va aprendiendo de ti y que va aprendiendo cómo hacer las cosas y que en un momento ético te va a plantear quién es el que está pidiendo las cosas, él o tú. Y eso es algo bien complicado. Sí, y está aprendiendo de las redes, o sea, de otros seres humanos. Y voy a hacer lo siguiente. Una vez, a mí me tocó estar en un departamento donde yo tenía que revisar el cómo se escribían las cosas para en general la empresa, ¿no? Y había personas que tenían errores ortográficos. Yo llegué a un momento de tanto leer a esa persona que yo empecé a cometer errores ortográficos. O sea, hablar como hablaba él, escribir como escribía él, porque era lo que constantemente estaba leyendo. Entonces, la IA es lo mismo, está aprendiendo de todos nosotros los universos. O sea, no le han dado general, tal vez, pero no le han dado toda la información. Nosotros la estamos alimentando, entonces, todo lo que sale ahí en la IA, pues, ¿cuál es la chamba del humano? Está bien, ya te ahorró un buen tiempo, pero tienes que verificar. O sea, está bien esto, está congruente, si es cierto, eso tiene que ver con esto. O sea, sí nos va a optimizar muchas cosas, pero no se puede eliminar totalmente el concepto del humano ahí, porque no estás, la red que está siendo alimentada está siendo alimentada por el montón de cosas de todos lados. Entonces, lo que le suena de uno, mira, por ahí en Timbuktu hablan de la inteligencia emocional, de aquí lo voy a tomar. Y no es la misma situación aquí en México, que en Estados Unidos, que en Francia. O sea, tenemos que aprender a primero centrarnos en nuestra comunidad, en nuestros lugares, y aprender de lo de nosotros para posteriormente aprender de lo de afuera. Todo lleva un proceso, todo lleva un porqué, pero a veces como humanos, pues lo hemos olvidado. Los que los traemos más a flor de piel, pues somos los que nacimos en los años de nosotros, en los 90s, 79, perdón, los 70s, 80s, pero ya los posteriores ya vienen como con ese rezago de copy-paste, ¿no? Entonces, ahora nos dicen que somos bosses, que somos personas que mandamos, cuando realmente estamos pidiendo de una manera congruente las cosas para lograr un objetivo real, ¿no? No tanto cumplir una meta, sino realmente estar enfocados en algo integral, porque eso es un punto muy importante también de la educación. No se puede tener una empresa si no tienes personas capacitadas, no se puede tener un hogar si todos en el hogar no colaboran, ¿no? No, y las habilidades que parecieran ser básicas, pero muchos desatienden. Esto de la capacidad de sobreponerse a la frustración. ¿Cuántas veces no nos frustramos al día? O sea, tú me viste hace ratito y veía un poquito tu cara y tú no me viste a mí volar. En cuanto te puse en pantalla completa, le había anticipado a nuestros seguidores que me iba a bajar porque tenía que conectar la computadora porque se iba a quedar sin luz. Entonces te pongo en pantalla completa, me quito esto, voy corriendo, voy acá atrás, no me ven, conecto, regreso y aquí, hola. O sea, si lo haces, me frustraría no haberlo podido hacer. No podía activar ayer el parquímetro vía aplicación, te frustra. Pero si de ahí te sigues a pelearte con el de enfrente y de ahí te sigues a no hacer tus deberes porque vienes frustrado y te frustras una vez más, una simple actitud, una simple postura ante la vida te va a hacer, iba a decir otra cosa, pero picadillo, ya sabes, te va a hacer picadillo el día. Entonces, cuando te enfrentas a todas estas circunstancias, te das cuenta que de verdad es algo sumamente complejo no entender el piso en que estás parado. Y eso tendría que ser, por ejemplo, bien dicen los dichos, que el único que sobrevive en todo este entorno es el que mejor se adapta. Podrá tener un IQ antes visto jamás, pero no tiene una capacidad para adaptarse. O sea, es una computadora preciosa de carne y hueso,
Sí, pero sí. finalmente en una de esas ni eso lo hace más bello, ni eso lo hace tener más ligue, ni eso lo hace tener más lana, ni eso lo hace ser el jefe de la empresa, porque a lo mejor hay muchas otras habilidades que no puede desarrollar y que son necesarias hoy en día. Hoy en día hablabas de que se adaptan a veces las cosas a como, por ejemplo, en Timbuktu, como decías, se hacen las cosas. Hoy en día quieres hacer un aguachile con camarón cocido del Atlántico, del Golfo de México, estás bien toto. Y lo peor, hay quienes se lo comen sabiendo que es un ceviche, diciendo que es aguachile. Y no entienden la diferencia. Dicen, pero es camarón. No. O sea, hay muchas otras cosas que en un platillo, y fíjate de lo que estamos hablando, de esas cosas que de repente le preguntan, te encuentras en las redes, en los buscadores, que van aprendiendo de ti. Hay mucha gente que le hace más caso, por ejemplo, te voy a inventar un tema, por ejemplo, hoy en día, aranceles. Se meten, por ejemplo, a internet y les botan dos resultados. El primero del Tesoro de Estados Unidos y el segundo de Wikipedia. ¿Ya cuál quieres que le aprieten? A Wikipedia. Que te metes tú, yo, le podemos decir, el dólar es el resultado de la confrontación de Mickey Mouse y el pato Donald. Y así lo van a publicar. Claro. Y así lo van a decir y van a ponerse en los comentarios. ¿Tú sabías que Mickey Mouse es el precursor del dólar? Ay, no manches. De verdad que así es como funciona esto. Sí, y hay un ejemplo muy básico que lo voy a hacer. En las mismas redes están hablando unos argentinos, está una chava diciendo, oye, que no sé si vieron la película del guardaespaldas, si vieron la actriz que está hacia los solos, igual que el Whitney, que no sé qué bárbaro. Entonces voltearon y le dice, oye, era Whitney. O sea, ¿cómo es posible que si estás haciendo tu trabajo no tengas la capacidad de informarte a dónde vas? No pasa nada, que no sepas en el momento, pero infórmate. Yo una vez tuve una situación, estaba trabajando, yo era hostess en una agencia de carros, ya lo hemos platicado, y de un día para otro me hablan casi para salir y me dicen, para que mañana por favor te pongas en asistencia comercial porque se va a despedir al asistente. Yo no sabía nada de cómo era ser un asistente, no tenía nada de computación, pero me acordé que alguna vez pasando por los pasillos de cierto supermercado, vi que tiene libros, vi que decía cómo ser un asistente profesional. Me acordé de eso y arranqué y le dije a mi marido, el que era mi marido en ese entonces, ya ves, le dije, oye, llévame al súper porque tengo que comprar un libro. Esa noche me aventé el libro y al siguiente día me senté con el que era mi jefe y le dije, ¿qué necesita de mí? Y ahí me puse a aprender en una semana para poder ser óptima y estar bien en mi puesto porque también pues estaba creciendo, iba a ganar mejor dinero. Entonces, si uno tiene esa necesidad de aprender, porque al menos ha faltado eso, pues justamente te mueves a una movilidad, dejas de estar esperando que la información te llegue, porque ese es otro punto importante, queremos que todo nos lo den. Y ya tenemos un teléfono, insisto, aquí podemos encontrar todo, aquí podemos tener toda la información que necesitamos para tener movilidad, ¿no? Termino yo con esto, que está cerca de darse un balazo en el pie uno mismo, pero por ejemplo, conozco a personas que encabezan, por ejemplo, los esfuerzos de algunos periodistas, y que en el periodismo digital, que es algo completamente diferente, que es lo que estamos haciendo, tan atractivo como digamos, silvestre, así, van saliendo las cosas. Si de repente te quiero enseñar algo aquí te enseño, o sea, esas cosas que son completamente, bueno, pues me dicen, es que tú puedes hacer tú tienes que hacer 3 notas al día. Yo cuando estaba en Univisión, me tocaba una junta en la mañana que tenía que atender de 1 hora, en la que yo tendría que presentar completamente los temas, pero no solamente decir, es que hubo una revuelta en Morelos, hubo en Sinaloa de una mujer una pareja que mataron, y hubo otra cosa en Juárez. Tengo que tener de cada uno de esos 3 casos
y podrían ser más casos. Tengo que tener, aquí podemos entrevistar a esto, el gobernador dijo esto hace unos días y hace una semana hubo también una protesta. ¿Y qué cree que hace 3 días hubo un asunto en el que pusieron en las camionetas, traigo a niños, vamos a un partido de fútbol, casi no me disparen? O sea, eso en un caso. 2, 3, toda la historia, para que quienes tomaran la decisión en Miami dijeran, esta basado en que, aparte, conozco a este chavo, le gusta por aquí, me va a conseguir esto lo quiero ver en mi pantalla. Así es como se hacía una nota. Y entonces mi vida ahí se bajaba y se dedicaba a esa nota. Claro. No comía, no desatendía más que la nota, todo ahí. Entonces, terminaba la nota, entregaba a las 4. Y luego me decían del siguiente noticiario, que es a las 5:30, oye, ¿me haces una versión? Yo decía, sí. Pues Iván lo que hacía no era cambiarle una palabra o la salida, y desde aquí, ¿no? Cambiaba muchas cosas y la actualizaba. Y luego me decían para la noche. Entonces son todo el día. Hoy en día lo que te piden es, hazme 3. Oye, pero tendría que moverme de aquí para allá, ¿y a qué hora escribo? Tú puedes hacerlo. Claro. Ayer venía de regreso de 2 notas, no podía escribir y manejar. Claro. O sea, son de verdad cosas en las que, parece ser más eficiente este periodismo digital, pero para mí sigue teniendo el mismo rigor, y son las cosas que no debemos olvidar. Esto es igual el estudio, puedes aprender a partir de esto o tutoriales, pero la esencia, incluso hasta el romanticismo de estudiar a partir de un libro, de escuchar, asimilar en tu conocimiento ese sonido del libro, ese olor del libro, la textura, cortarte con una hoja, o sea, todo aquello que es inolvidable. Eso es lo que de verdad tendríamos que retomar. Y mira, Violeta, ya nos estamos yendo, cierra con algo muy importante. Ya dijimos todo lo que está mal. ¿Qué es lo que debemos empezar a hacer? Y ya quizá no nosotros, los demás. Me lees la mente, justamente estaba haciendo eso, porque es muy bueno poner el problema, pero no poner la solución. En internet ya puedes encontrar la solución en muchos canales de YouTube, hay muchas empresas que te entregan capacitaciones, obviamente gratuitas, también obviamente las que cuestan porque tiene un sentido y tiene un valor también para las personas que se dedican a esto. Y pues voy a hacer obviamente el gol por nosotros. En anteadel.com puedes encontrar muchos talleres para el desarrollo de inteligencias, porque no nada más es la mente, sino también el corazón, el alma, el cuerpo, o sea, todo es una máquina perfecta, pero tiene sus partes y cada una tiene que ser alimentada y tiene que ser instruida y tiene que tener información. Entonces, pueden entrar a muchos lugares, Coursera tiene una situación ahí, Harvard también te entrega, muchas universidades tienen ya Barça también, a los que les encanta el fútbol, tiene ya su propia academia. Entonces, en muchos lugares donde tú puedes tener información, hay muchas personas en internet. Por ejemplo, si quieres saber de mecánica, hay un canal que te dice cómo hacerlo si tu papá no te enseñó, porque lo hace en base a cuando no tienes la persona como que te enseña todo este tipo de cosas, te enseña todo desde tu hogar. Entonces, lugares hay para encontrar. Es solamente cuestión de buscar, es ir por la nota, como dicen los periodistas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Iván, por este espacio, por darle ese espacio a Anteadel y a su comunidad, y que estamos aquí justamente al servicio para que la gente nos busque y pueda conocer de diferentes modalidades de aprendizaje, ¿no? Vamos a seguir abordando sobre ello. La próxima semana estoy seguro que encontraremos un tema así, tan sabroso, para desmenuzar y llevarnos y motivarnos al aprendizaje, porque hoy en día yo estoy interesado de repente en geología, en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el cosmos, con una tormenta solar que ocurrió hace poco, y son intereses que quizá tenía por ahí escondidos y hoy en día siguen siendo algo muy, muy grande. Así que pues gracias por motivarnos de esta manera y pues regresaremos con otros temas igual de buenos. Gracias, Iván. Saludos a todos. Buen día. Hasta luego y muy buen día. Ahí, Violeta Reyes con esta cucharadita de inquietud, ¿no? Ya se la tomo, ¿qué es lo que va a provocar? Espero que sean cosas muy buenas. Como por ejemplo, desde que vi este mensaje, ya veo a las chicas del concurso de belleza, de este certamen de belleza que vamos a ir a Chihuahua. Ahorita vamos con Nelly Delgado, pero les quiero presentar, por ejemplo, esto que me manda
un amigo que se llama Mauricio Rivera Juárez. Dice, saludos Iván, saludos a todos, hoy desde el Ferche. Yo diría, malvado, sé que me estás viendo, y si me estás viendo, es más, por favor que quede claro, pues vamos a quitarle esto. Por favor pide unos molletes con chilaquiles encima. Y ahorita te mando la dirección, pero por favor, los necesito, orgánicamente, los necesito. Así que ahí se come muy rico en este lugar, pero básicamente los chilaquiles sobre unos molletes tradicionales con un pico de gallo, una salsa súper picosa y sabrosa. Bueno, disfrútalo. Me imagino que estás en compañía de algunos viejos conocidos de allá y amigos de aquella empresa que le encantó echarnos a la calle, pero bueno, disfruta ese desayuno. Y es un lugar súper sencillo y muy barato, muy barato. Eso que le acabo de decir me cuesta $2.50. Un súper desayuno. Pero bueno, Doris Chapa, muy buen día. Ya había saludado a Antonio Aguilar, sí, de hecho con él terminé. Le mandaba saludos a Violeta, Cintia. Aquí están Chachis G. de Ríos, Jerry Houston. Saludos, mi querido Jerry. Ya ves, cuando decía que no antojen, pues claro que se me antoja y muchísimo. Y está bien cerca de aquí. Mauricio, tráeme unos molletes con chilaquil, por favor. Y si son rojos, mejor. Pero bien, claro, dice Doris Chapa, ya traes hambre. Claro, ayer terminando el show, fuimos a grabar algunas cosas por aquí a la vuelta y nos íbamos a seguir. Y en eso así como que íbamos caminando y nos toman así. Era un olor a carnitas que estaban calentando para hacer tacos y nosotros así, deme 2. 2 tacos nada más, pero sucumbimos. Y ni Omar se pudo defender. Así que, como dice Cintia, ya vamos a empezar con la comida, Doris Chapa. Me acordé de las tortas que nos debe el Regio Chido. Pónganme aquí, por ejemplo, qué se les antoja para desayunar. Pónganme. Y, por ejemplo, si dice algo, ya no soy yo, Mauricio, ya no soy yo. Ve. Dice, si estás cerquita, sería un pecado que no te lleven, Iván. Mauricio, salva tu alma, por favor. Ahorita les cuento, y díganme ustedes, ¿qué desayunaron? ¿O están desayunando? Mándenme una fotito, mándenme un mensaje. Es más, lo pongo aquí, lo comparto con nuestra comunidad. Así como vamos a platicar ya con Eli Delgado desde... Es que quiero tener aquí algo listo, denme un segundito, desde Chihuahua, porque vamos a hablar de este certamen. Uy. Un segundo. Que igual tengo que preparar, por ejemplo, aquí una publicación para poder hablar de este certamen México Internacional y poderlo poner en la transmisión. Son cositas de unos segundos, pero bueno, les doy la bienvenida. Ahora sí ya, chicas. Eli, muy buenos. ¿Me escuchan ahí? Sí, claro que sí. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, nos vemos todas aquí, como que muy juntitas, porque es poco el espacio, la verdad, y casi están todas las aquí presentes. Pues me parece algo apretado, pero vamos a atrevernos a hacer algo ahorita. ¿Qué tal que me dan la vuelta al teléfono y a lo mejor ahí alcanzan a verse un poquito más y no se aprieta tanto la toma? Sí, perfecto. No lo hice porque
La vez anterior que estuve, así lo hice y salí con la cabeza volteada. Bueno, vamos a atrevernos. Si no lo regresamos. Sí, muy bien. A ver. No, tiene el bloqueador de giro activo. Pero bueno, vamos a platicar porque ya estamos cerca de la realización de este certamen. ¿Qué es lo que nos falta por ver, por ejemplo? Porque ya una vez que se concretó todo esto, hay una consecuencia, hay un aprendizaje, hay todo de esto que le podemos platicar a la gente, lo que significó haber participado en este certamen, tuvo sus consecuencias favorables. Sí, pues efectivamente ya vamos a cumplir 15 días que se terminó la etapa del certamen estatal. Aquí están presentes las reinas que están electas y ahora lo que sigue es prepararlas para que se vayan al nacional, el cual se va a efectuar del 11 al 16 de agosto. Entonces ahorita básicamente estamos tratando de que ellas descansen un poco, pero en realidad es estar dando promoción para darlas a conocer en algunos eventos que nos están invitando aquí por parte de personas que tienen alguna participación de manera municipal. Claro que si nos invitan de otros municipios, podemos acudir también, pues para que las vayan conociendo, las identifiquen y pues ya las vayan apoyando. Pero ahorita básicamente es pura entrevista, presentarnos en algunos lugares que nos estén haciendo la invitación, vuelvo a repetir, y ya a partir de julio comenzamos o continuamos con la segunda etapa de su preparación. Platícanos de qué se trata esta segunda etapa de la preparación y sobre todo, pues, que nos cuenten las chicas qué fue participar en este certamen, porque ciertamente, ok, ya ganamos, y ahora viene el nacional, ¿dónde va a ser? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y pues, sobre todo, supongo que como en todo partido, competencia o desarrollo de actividad, siempre hay un aprendizaje y algo más por hacer, cómo perfeccionar nuestra participación. Así es. El certamen nacional se va a efectuar en Monterrey, allá en Nuevo León, y básicamente pues es un refresh de todo lo aprendido, es perfeccionar un poquito, como la pasarela, esa definitivamente se queda, esa en lo que viene siendo todo el curso de pasarelas como reinas, el volverles a dar otro taller de automaquillaje, ya que es muy importante porque difícilmente se puede llevar un maquillista, porque pues son costos también, ¿verdad? Pero pues si aquí por ahí hay algún patrocinador o alguien que se quiera animar a acompañarnos, pues las puertas están abiertas. Entonces tienen ellas que sacar esa parte, maquillarse solitas, y rápido, ¿verdad? En los tiempos, por eso es automaquillaje, para que sea algo express. Y también vienen talleres en los cuales pues hay que manejar muchísimo su seguridad, su desarrollo personal y sobre todo pues la parte de manejar las emociones. El que no tengan una frustración, porque lamentablemente pues no quedan todas, ahora son más señoras las que participan. El año pasado fueron alrededor de 52 señoras, este año posiblemente sean más, ya que estamos creciendo de manera nacional. Entonces, nada más quedan 15 en el top y dentro de esas 15 se empiezan a dar coronas. Ojalá que Chihuahua este año también quede dentro de ese top. Y pues sobre todo para mí es muy importante darles la fortaleza de que estén ahí conviviendo con 52 o no sé cuántas señoras, ahorita todavía no tenemos el dato de cuántas son finalmente, ya que allá van a convivir con otras señoras, ni siquiera se quedan ellas mismas como Chihuahua en las mismas habitaciones, ahí las van
están poniendo con señoras de otros estados para que se haga la fortaleza de la amistad, de la hermandad y convivan con otras mujeres de otros estados, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante que vayan muy fuertes, que vayan preparadas en todos los aspectos, no nada más en lo que es físicamente, en desempeñar su pasarela, en desempeñar sus conocimientos, sino que vayan bien fortalecidas y vivan, la verdad, una todavía más grande experiencia que la que ya vivieron aquí en el estatal. Muy bien, pues es algo que nos enorgullece porque los hemos seguido desde el principio. Yo desde aquí hasta allá, les voy a poner la toma en grande, quiero que me digan quién fue, a ver si reconozco a quién ganó. A ver, ¿quién fue la que ganó? Porque no me enteré y como yo, quizá muchos no se hayan enterado y nos gusta saber quién enfrenta esta responsabilidad, pues, de ir al Nacional. Sí, mira, cabe mencionar que ahorita tenemos designaciones de coronas y sí quiero explicar muy bien esto porque lamentablemente que no tiene el conocimiento lo malinterpreta. Las coronas de designaciones de un tiempo para acá, muchísimas marcas las han estado haciendo, ya no presentan un certamen en sí, ya no hay una competencia, sino que solamente se designa a una persona. En esta plataforma, en lo que viene siendo SMI Nacional, sí existe la competencia, sí hacemos un certamen, pero también designamos coronas. ¿Qué es designar una corona? Es los estados hermanos, en este caso Chihuahua. No hubo certamen en Sonora, no hubo certamen en Durango, no hubo certamen en Sinaloa y en las dos Baja Californias. Entonces, como nosotros somos los más cercanos a esos estados, nos dan la oportunidad de que designemos de nuestras mismas candidatas las que puedan ir representando esos estados. Entonces, aquí todas son categorías, lo que viene siendo categoría oro, lo que viene siendo categoría turismo y lo que es la categoría diamante. Y también tenemos reinas, que son las que cumplen en caso de que alguna de las reinas no pueda participar o por salud o por trabajo o cualquier situación no pueda cumplir con el compromiso, entonces está su suplente. Pero también es un papel muy importante que es una reina y un compromiso muy grande. Bien, pues estamos a solo unos días de esta nueva participación y ahora tiene este toque interesante, lo desconocía, lo digo abiertamente, como venimos de platicar de un tema en el que el desconocimiento no te debe de poner en jaque, sino aceptarlo y buscar aprender. Y eso me ayuda mucho para entender cómo es que se desarrolla esta ceremonia, este evento, que pues dará pie quizá a un triunfo más, desbloquear, digamos, una de estas cosas que nos atemorizan y que a ustedes también lo hacen. Y el resultado no es una corona, sino simple y sencillamente ser mejor personas. Así que gracias, Eli, por estar nuevamente con nosotros y estaremos atentos al desarrollo y aquí te esperamos en cuanto termine este nuevo episodio para saber cómo nos fue. Que les des la oportunidad a cada una que se presente, que digan su nombre, su categoría y pues alguna pequeña frase de su experiencia, de lo que han vivido hasta ahora. Claro. Adelante, chicas. Mi nombre es Marta Flores. Soy virreina en la categoría Turismo Internacional. Y pues la verdad he tenido muy bonita experiencia, muy bonitas amistades, crecimiento total. Pues aquí representando muy en alto el estado de Chihuahua. Buenos días, yo soy Judith Pérez Chica, categoría Diamante, soy reina Diamante 2025 y el certamen me dejó
mucho aprendizaje, invertimos muchísimo en todos los aspectos de nuestra vida. Me dejó mucho compañerismo, muchas ganas de crecer, amor propio y valorarme como mujer y valorar a cada una de las experiencias de mis compañeras, a las cuales les reconozco y les aplaudo sus triunfos. Hola, mucho gusto. Yo soy Marisol García Talamantes, porque mi mamá ya se me sintió. Y a mí esta experiencia me dejó mucho crecimiento, muchas ganas de seguir creciendo y no darme vencida hasta cumplir mis sueños. Gracias. Hola, yo soy Jessica. Soy de categoría oro, representante orgullosamente de la en el aprendizaje maravilloso para mí y las experiencias yo creo que continúan siendo positivas, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de tener esos cambios. Estamos listos para seguir recibiendo todo lo bonito y todo lo bueno de este maravilloso certamen. Gracias. Hola, buen día. Soy Lupita Morales Vázquez y me tocó la asignación de la corona de la categoría diamante, representar el hermoso estado hermano Durango, que por allá nos vemos pronto, si Dios quiere. Y pues a mí el certamen me dejó mucho aprendizaje en cuestión personal. Yo sí reconozco y agradezco al certamen México Internacional Chihuahua por la oportunidad que me brindó para poder estar y crecer yo en mis emociones, en mi persona y conocerme a mí misma. Muchas gracias a usted por la entrevista y nos veremos pronto. Pues muy bien, muchas felicidades a todas en su rama. Ahora se conoce un poco más e insisto, vamos a estar muy atentos al desarrollo de este certamen y pues hay más chance. En una de esas nos traemos, digamos, la corona por así, vamos, 5 participantes, que bueno, ya veremos cómo es que se desarrolla esto. Es muy importante, por ejemplo, seguir en el empeño de ayudar a las personas, a personas como ustedes, a que tengan una nueva oportunidad, y no porque no la hayan tenido, sino porque no tienen por qué terminar cuando llegas a cierta edad, o hijos, o nietos, en el caso de Lupita, o sea, vamos, no tiene por qué acabar ahí la vida. Felicidades y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Hasta pronto. Bien, ahí Eli Delgado con las chicas del certamen México Internacional. Así que vamos rápido porque ya está María José. ¡Ay, qué trae un tema re bueno! Y miren, ya hasta llamó la atención de María José, que la tengo aquí en backstage, y cuando le hablo del tema que va a tratar, pues lógicamente es de interés para muchos. Solo déjeme sacar un par de comentarios. El primero de Carlos Granados dice, hace casi 20 años, cuando estábamos en Radiorama, me gustaba comer unos taquitos de costilla que están por el periódico Excelsior. ¿A ti qué te gustaba comer, Iván? Bueno, ahí a la vuelta donde dices, más que creo que Excelsior era el Universal, era un señor, si no me equivoco, y sí creo que es el mismo, llevaba una pieza de res, así, y le iba cortando en el momento, o anticipadamente, pero iba teniendo sus bisteces cortaditos, delgados pero carnudos, algo así como para los regios que saben perfectamente el toque de la carnita asada, ni delgadita ni súper gorda, ahí, los iba haciendo. Ese señor, eso y un guacamole, wow, era un triciclo en la calle, ese señor extraordinario. Dice Doris Chapa, unos deliciosos chilaquiles con fajita y quesito fresco y con sus respectivos frijoles con chorizo. Yo le pondría de final una chela al lado, pero bueno, ya sería muy rococó. Ese desayuno es de campeones, Doris. Y también, por ejemplo, andamos antojadas de lo mismo, le dice a doña Cintia González. Frank dice, las gorditas de carnitas que están por el momento de la revolución, sí, cierto, muy bueno. Se antojan. Y bueno, esto ya, perdón, ya ahí yo le iba haciendo cosas, quitaba un micrófono, ponía el otro para que no se reciclara el audio de nuestras entrevistadas. Pero bueno, ya lo hicimos.
Y Cindy Lu, si estoy bien, inteligentes, perseverantes y guapísimas todas. Verónica Olveda, saludos a todas, muy hermosas. Darío Venegas, saludos. Eli Delgado y las reinas de Chihuahua. También Darío dice que elaboró quizá tan maravillosa, qué labor, perdón, se fue ahí una O, usted está viendo, qué labor tan maravillosa transformar la vida de las mujeres de Chihuahua. Y el ejemplo a quién sabe cuántas mujeres más, por eso es importante darle ese impulso. Pero bueno, ¿qué le parece que entramos ahora con este tema que nos tiene ya listo María José desde Chile, que tiene que ver con la influencia, y que tanto influyen en este momento en el que estamos vivos nuestras vidas pasadas? ¿Le parece una locura? ¿Le parece algo interesante? Vamos a platicarlo con ella y que nos dé algunas de estas respuestas que seguramente serán a todas sus inquietudes. María José, bienvenida. ¿Qué tema el día de hoy? Buenos días. Hola, bueno, comenté sobre las vidas pasadas porque hace muy poquito acabo de terminar una consulta, entonces me interesó bastante, he tenido otras como esta, pero esto es de una persona que, cómo influía su vida pasada en esta, una persona que ha atendido en reiteradas ocasiones, pero esta vez me decía que estaba con un dolor en su pierna y que le tomaba la columna, y cómo salimos hablando de un tema del dolor de físico a esto de vidas pasadas. Empezamos a ver la raíz de su dolor, en lo cual este mundo espiritual me empezó a mostrar que ella estaba como en un pozo negro donde su pierna estaba atada y eso provocaba un dolor. Tuvimos que llegar a ver cuál era la vida pasada que ella había tenido y ella fue una mujer empoderada, revolucionaria. Ella es mexicana. Me encantaría saber qué poder tuvo. Ella iba contra el sistema, mientras todos usaban faldas, ella usaba pantalones, en lo cual ella tuvo una pérdida y ella decidió en esa vida pasada nunca más tener hijos, que no quería tener hijos. En esa vida ella fue muy pobre, en la cual por sus propios medios salió adelante, tuvo riqueza, hubo muchas características que yo sin saberlo influían mucho en esta línea de tiempo. Cuando yo a ella le comento de que en su vida pasada ella tuvo una pérdida y decidió nunca más tener hijos y ser una mujer empoderada, ir contra el sistema, no tener pareja, ella se pone a llorar y me comenta, me dice: María José, yo tengo 4 hijos, de los cuales me dijo, yo amo a mi hijo, los quiero, pero yo no los quería tener. Yo no sé por qué, desde que empecé a tener como conciencia, yo a mi familia, a mi mamá, le comentaba que yo no quería tener hijos. De hecho, los hijos que yo tengo, no los quería tener. Empezamos a buscar más información, en lo cual ella logró entender por qué tenía este carácter, estos pensamientos en esta línea de vida. En el pasado, ella se prometió no ser madre, en lo cual, sin saberlo, en esta línea de tiempo, existía una mujer que desde su nacimiento no quería tener hijos, no quería ser madre. En el pasado ella fue una mujer que fue muy pobre, lo cual de a poco, por sus propios medios, salió adelante, empezó a conseguir sus cosas, y ella me comentaba que en esta línea de tiempo era exactamente lo mismo. Con la diferencia de que en esta sí se casó, sí tiene una pareja, y yo a ella le comentaba: mira, yo te voy a nombrar las características de esta mujer del pasado. Era una mujer que no se quedaba callada con nadie, que decía las cosas que sentía, independiente de las opiniones que tenían los hombres. Le describía a esta mujer cómo fue con su carácter, las vivencias, y fue como súper guau darnos cuenta que era no exactamente, pero sí coincidía con la vida que estaba teniendo hoy.
Lamentablemente a veces las personas no entendemos que hay vidas pasadas que afectan en esta línea de tiempo. Debemos imaginar que el mundo espiritual no hay línea de tiempo. Están ocurriendo todas las cosas al mismo momento. Cuando las personas se hacen una regresión, yo a ella no le hice, ojo, una regresión, porque yo no trabajo así. Lo mío es canalizar en la parte energética y ver que el mundo espiritual nos quiere hablar. Como todo ocurre al mismo tiempo, sin saberlo, cuando yo sano a mi niño interior, por ejemplo, en esta línea de tiempo, sin saberlo, estoy sanando al niño del pasado que lo está viviendo. Por ejemplo, si en el pasado, no sé, vamos a irnos a algo trágico. En el pasado me ocurrió una violación y no lo superé. Me suicido por lo que me ocurrió. Sin saberlo, en esta línea de tiempo, yo crezco, nazco con ciertas carencias, con ciertos miedos, con ciertas frustraciones, que decirlo, una patología emocional, sentimental, que no sé por qué nací así, pero cuando yo descubro lo que a mí me pasó en una vida pasada, por ejemplo, enfrento el problema. En la vida pasada fui violada, pero como lo estoy viviendo hoy de adulta, tengo otros pensamientos, enfrento esa situación de otra manera y empiezo a enfrentar el momento con la adultez que tengo hoy, por ejemplo. Y sin saberlo, estoy sanando a la niña del pasado porque a ella le está ocurriendo en este momento. A mí me afecta aquí. No, perdón, no era como la escuela, pero sí, justo ahí me quería detener porque me has llevado con la plática a crear una interrogante que quiero que me ayudes a resolver. Me dices, el mundo espiritual no tiene una línea de tiempo como la entendemos justo hoy. Entonces, podría ir igualmente hacia atrás que hacia adelante. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Hoy tengo mucha pena, estamos con mucha pena, estamos en un periodo medio melancólico. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para subir mi energía, mi vibra? Vamos a jugar solo con esta línea de tiempo, con la vida actual. Si yo busco en mi cabeza, en mis pensamientos, un momento positivo, un momento alegre, un momento de que hubo demasiada felicidad, yo puedo estar con mucha pena, pero si yo me empiezo a implantar esos pensamientos, vuelvo a ese momento, lo empiezo a recordar, sin saberlo yo estoy viajando a mi pasado, a ese momento donde yo fui feliz. Al viajar a ese pasado, el cuerpo físico queda aquí, pero nuestra mente es la que viajó, está viviendo ese momento nuevamente. Yo me traigo toda esa felicidad inconscientemente. Es por eso que cuando nosotros tenemos recuerdos de situaciones, es como revivirlo y nos alegramos igual que aquella vez. Aquí teníamos a una mujer que ella vivía con el dolor de haber tenido una pérdida y en esa vida pasada se prometió no tener hijos, porque ya había pasado por un dolor muy fuerte. En lo cual en esta línea de tiempo ella no quería hijo, sin saberlo era ese miedo de ser madre y perder nuevamente a un hijo. Cuando yo hablo de no haber línea de tiempo, yo quiero ser muy clara, cuando hablo del mundo espiritual es porque va a haber gente que me va a entender sobre ese mundo espiritual, pero yo, María José, yo hablo de este mundo energético. Esta energía de que no se palpa, pero se siente. No sé si decirlo, lamentablemente hay gente que, para mí el cielo existe, pero es un plano energético en donde las personas cuando llegan al cielo tienen el derecho de reencarnar, vivir en el cielo o seguir elevándose hacia otras dimensiones. Tenemos que pensar que la vida no termina ni aquí ni cuando fallecemos en el cielo. ¿Ya? Por eso cuando hablamos de este mundo energético que no hay línea de tiempo, es porque exactamente no hay línea de tiempo. Nosotros podemos viajar en el tiempo no a través de una máquina como nos hacen creer, pero sí a través de este mundo energético, traer sensaciones del pasado al presente.
Hay personas que sufren de una depresión desde la niñez. Esa depresión puede ser causada por energías negativas, era una persona que canaliza la energía y su cuerpo la interpreta, o es una persona que viene con un problema de raíz en alguna otra vida pasada, en lo cual está influyendo hoy en día. Por ejemplo, con esta persona, al viajar a ese mundo, a esa línea de tiempo, llevamos a esta mujer a darle consuelo sobre ese hijo, a darle esperanza. Es como inconscientemente yo trato a la mujer del pasado, al tratar a la mujer del pasado, estoy tratando a la mujer del futuro que sin saberlo no sabe cómo se va a empezar a sanar en esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque su versión del otro lado de la historia del pasado se está sanando. Por eso es importante que muchas personas se hagan regresiones con terapeuta para saber qué es lo que está pasando. Hay personas que tienen fobia al mar, no saben por qué le tienen un miedo tremendo al mar y no se meten al mar. Sí. Y lo más probable que en alguna vida pasada tuvo algún accidente, falleció en el mar, en lo cual le está trayendo un trauma en esta línea. Así como esta línea de tiempo está influyendo en nuestra versión del futuro. Hay personas que meditan y muchas veces en las meditaciones nosotros no entendemos que conectamos con el yo del futuro, con esa otra línea de tiempo. Hay personas que tienen la capacidad de conectarse con esa versión, que es la versión que te aconseja, la que te dice qué es lo que va a suceder. Muchos le llamamos intuición y a veces no es solo nuestra intuición, es esta versión del futuro que nos está advirtiendo de ciertas situaciones que van a suceder. ¿Por qué? Porque en esa línea de tiempo ya pasó. Y es como que tu versión del futuro viaja al pasado a sanar a la mujer, en mi caso, a la mujer que está viviendo esta línea de tiempo. El mundo espiritual energético es maravilloso. Lamentablemente, nacimos en un sistema donde nos enseñaron otras cosas, creencias, ¿ya? No nos dejaron sanarnos a nosotros mismos, ser nuestros propios sanadores. Necesitan tenerlos programados en esta realidad a la que las personas llaman 3D. Cuando hablamos de la 3D estamos hablando de lo tangible, de lo que vemos, de lo que palpamos. Existe otra dimensión que es la 4D, que es la que está aquí en nuestros pensamientos. Generalmente, esta realidad que vivimos y vemos comienza formándose en la 5D, pero bajemos generalmente todos estamos conectados en la 4D también, que es la forma mental. Cuando nosotros hablamos de la 4D es porque todo se crea en nuestra cabeza sin saberlo. Los pensamientos, cuando hablamos de la ley de la atracción, si yo en mis pensamientos me digo, jamás voy a salir de esta situación, jamás voy a sanar, jamás mis problemas se van a solucionar, yo sin saberlo, yo ya lo estoy creando en mi mente meses, años antes. Y va a pasar. Y llega un momento en que sucede, pero porque lo creé. Cuando las personas usan la ley de la atracción es porque ellos están llamando, están creando, están pidiendo de que esa realidad ocurra y termina ocurriendo. Por eso es como ser muy consciente de los pensamientos que tenemos, entender que hay pensamientos negativos que no son nuestros, que existe un enemigo energético que nos quiere crear otra realidad. Hoy vemos que en las noticias pasan cosas buenas como pasan cosas malas, pero le ponen más énfasis a lo negativo, a la maldad. ¿Qué es lo que lleva el sistema con todo lo que ocurre? Lleva a que las personas andemos con miedo, miedo a que nos roben, miedo a que nos asalten, miedo a que nos sucedan cosas, y en el fondo están llevando de que nosotros con nuestros pensamientos creemos esa realidad. Yo siempre hablo de que para mí, hablo por mí, nosotros vivimos en un sistema donde no está gobernado por humanos. Hay energías que no son de este planeta, que necesitan tener al humano encasillado y que solamente crean esta realidad. Nos infundieron el miedo desde que nacemos. ¿Por qué? Porque el miedo es una frecuencia, es una energía en la cual estos seres se alimentan.
necesitan hacernos daño, necesitan causar problemas en nosotros para que nuestra energía se baje. ¿Y por qué lo necesitan? Cuando el ser humano, por ejemplo, sana su pasado, empieza a sanar estas vidas pasadas, por ejemplo, en esta fobia de no querer meterse al mar, estas cosas, esas pequeñas situaciones que uno dice, ay, ¿en qué van a influir? Tu miedo al mar genera una frecuencia. Si yo me voy sanando de todos estos patrones que causan emociones, sentimientos negativos en mí, mi frecuencia se eleva. Al elevarse, yo dejo de conectar con energías negativas y cada vez empiezo a conectar con energías positivas. Si en el pasado estaba tan mal emocionalmente, siempre conecté con cosas oscuras que implantaban pensamientos que me llevaban a pensar lo peor de mí mismo. Pero si mi frecuencia se eleva, de a poquito voy elevando mis emociones, eso me lleva a conectar con otro tipo de seres de luz, seres que nos van enseñando, en el fondo no te enseñan, te llevan a recordar quién eres, cuál es tu papel aquí en la Tierra, por ejemplo. Todos hemos reencarnado. La reencarnación se trata de estas vidas pasadas, de aprender lecciones de vida. En este caso, ella se prometió a no ser madre y es porque ella quería evitar un sufrimiento en sus siguientes vidas. Sufrimiento que es necesario pasar en crecimiento de nuestra propia evolución. Si ella en esta vida no hubiera tenido hijos, en otra vida le hubiera volvido a nacer y hubiera tenido que tener hijos para vivir esa experiencia de ser madre. Es por lo mismo que yo siempre digo, en distintas vidas nos ha tocado ser bueno, nos ha tocado ser malo, nos tocó ser un asesino, violador, para las siguientes vidas no hacerlo. ¿Pero por qué? Para comprender que ese asesino no fuiste tú. Sin saberlo, al no conocer la energía, te dejaste manipular por estas energías negativas, por el pecado. Cuando hablamos de la religión, ellos hablan del pecado. El pecado no es de este país, sí de este mundo. Sí, cuando hablan de que la serpiente llevó a pecar, que la serpiente, sí, es una serpiente porque es un ser que parece una serpiente. Que no se ha visto por otras personas no significa que no existe. El otro día vi un video pequeñito muy interesante donde decía que el delfín jamás iba a saber de la existencia del búho y el búho del delfín, porque no viven en el mismo sistema. El delfín no cree que existen los búhos y el búho no cree que existan los delfines porque no están en el mismo hábitat. Pero existen a pesar de no verse. Lo mismo pasa con nosotros. Existen cosas que existen, pero como no las vemos, nos limitamos a llegar a tener ese contacto con esos seres. Estos seres, por ejemplo, tenemos seres de luz de distintas dimensiones del mundo espiritual, seres que vivieron aquí en la Tierra, pero también existen seres que vienen de líneas superiores, que vienen del futuro, de un futuro donde ellos lograron crear la tecnología para poder viajar físicamente al pasado, que son estas naves que nosotros vemos en el cielo. Ellos no vienen nada más que del futuro, si los vemos no son como muchas veces imaginamos. Ese futuro ha creado la posibilidad de curar el cáncer. Ellos traen esa información. Pero aquí hay un sistema que no quiere que se revele esa información porque grandes empresas, farmacia y todos estos grandes líderes se le iría toda su riqueza a las pailas, como decimos acá en Chile, porque todos estaríamos sanos, no nos enfermaríamos. Acá esta mujer tenía un problema de la lumboasiática, tenía un problema en su espalda y le llegaba hasta el pie. Y era una mujer que estaba anclada, parte de su energía estaba anclada al pasado. Y justo era como que este pasado la jalaba a ella desde el pie. Entonces, esos eran sus dolores. Yo le comento que en esta vida a ella muere joven,
por ser revolucionaria, después que le disparan en la espalda, la columna, que es parte de sus dolores también, yo le digo a ella, ¿sabes qué? Tú incluso estando muerta, lo único que hacían era patearte en el suelo las costillas. Y ella me comenta, María José, me dijo, yo he ido al médico, me han revisado, me dijo, yo no tengo nada en mis costillas, pero cuando yo en mi estado de ánimo está mal, yo empiezo a sentir dolores en las costillas, y muy fuerte. Y claro, porque al estar tu estado de ánimo bajo, estamos más susceptibles a conectar con esos momentos que nos causaron dolor. Por ejemplo, yo estuve muy enferma y mi estado de ánimo estaba bajo porque estaba enferma, pero trataba de subirme el ánimo solo, pero estas energías negativas se aprovecharon de mí. Tengo una conexión distinta que otras personas, lo cual mientras estaba enferma sentía como me cargaban, en la noche intentaba dormir, me jalaban los pies. ¿Pero por qué? Porque mi vibra estaba bajo, mi vibra estaba mal. Lo mismo ocurre con casas. Cuando hay una casa donde han ocurrido muchas situaciones negativas a lo largo de distintas vidas, esa casa guarda una memoria energética. Me ha tocado lugares donde, no sé, hay una casa que todos los arrendatarios que han vivido en esa casa han terminado separados. El hombre ha terminado golpeando a la mujer. Y los vecinos de alrededor no entienden por qué. Y en el fondo era la memoria energética que había en casa, que llevaba a que este hombre se volviera loco y le pegara a esta mujer. En el fondo, todo se resume en energía, en vibración, y no lo creemos, pero es necesario cuidar nuestra energía. Mira, no es necesario, quizás otras mediums se van a ir contra mí, o otras personas que hacen su trabajo. Para mí, no es necesario pagar grandes sumas para hacerte una limpia. Para mí no es necesario pagarle a una persona para que te quite una brujería. Esa persona debería ayudarte cómo hacerlo tú por ti mismo, porque todos podemos. Yo a las personas que atiendo, yo les enseño este poder mental que tenemos para enfrentar esas situaciones. Lamentablemente en todos los rubros, en todos los trabajos existe la dualidad, que es donde está el bien y el mal. Y lamentablemente por personas que prefieren lucrar mucho por esto, hemos ido perdiendo los demás la credibilidad de este tema. A veces veo videos de personas que hablan de los contactos con los fallecidos y todos comentan, charlatán, falso, ya habló con el entrevistador antes, le dio datos de la familia. Pero la mayoría de la gente habla a través de lo que cree. Si las personas se dieran solamente un minuto de dudar, decir, ya, no creo en esto, pero me voy a dar la posibilidad de intentar, de corroborar si esto es real o no, van a empezar a recibir las señales. Si solo basta tener un poquito de curiosidad para que las señales empiecen a llegar. Estamos en momentos energéticos importantes, y no me voy a cansar de decirlo, donde se vienen muchas revelaciones, es donde el bien, estos seres de luz que me acompañan a mí, y no solo a mí, a muchas personas, están siendo más. Al ser más personas que conectan con estos seres de luz, estamos llamando a más seres de luz aquí en la Tierra, más seres de luz aquí en el planeta. La maldad que hizo las religiones nos llevó a creer mucho más en la oscuridad, y sin saberlo nosotros mentalmente trajimos a nuestro planeta esa maldad. Pero un ejemplo, si colectivamente muchas personas pensaran en que los seres de luz existen y que con fe piden que van a llegar seres de luz a una casa a sanar a las personas, llegarían. Pero nos cerramos a esto por culpa del sistema, por culpa de lo que nos enseñaron desde pequeños, porque en el fondo nosotros todo lo que sabemos hoy en día es por lo que nos enseñaron desde pequeños, y no tenemos cómo corroborar si es real o no, pero desde pequeños nos dijeron que era así. Yo lamento mucho tener que terminar justo ahora, María José, porque la plataforma está a unos segundos de terminar, sí. Pero ¿te parece que retomemos esto la próxima semana? Me parece muy interesante darle especial énfasis a esto y saber pues que los problemas de hoy vienen de este anclaje que traemos de atrás. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros.
Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. Y bueno, simplemente todos los comentarios se los platico mañana. Que tengan un muy buen día. Gracias por estar con nosotros.